El Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro iniciará una serie de presentaciones con sus distintos miembros sobre un libro de Tomás Moro que se titula Utopía. Vamos a hacer una presentación de este libro con respecto a los 3 escritos que aparecen en una edición del año 1964 en español. Primero, hay que tener en cuenta que el libro lo escribe Tomás Moro cuando ya ejercía funciones políticas. Entonces, muchas de sus descripciones en el libro son lo que él, cuando describe, por ejemplo, la toma de decisiones en políticas, cuando describe el territorio de la isla, de una isla, él vivía en Inglaterra, una isla, describe cómo se organizaban las ciudades, etc., está expresando el ideal posible de alcanzar, porque la palabra utopía, que no es en el sentido que la toma Tomás Moro, después ha adquirido una acepción distinta, como el ideal y no realizable. Por eso se dice, una utopía es una cosa que suena muy linda, pero que no se va a poder realizar nunca. Esa no era la idea de Tomás Moro al escribir su libro. Era un político concreto, en ejercicio, y describe cómo podría ser una sociedad, claro, desde su perspectiva, no teórica, sino viendo quizás las realizaciones concretas y las ponía en escala mayor. Ahora, el libro lo escribe él en latín, siendo el idioma de él el inglés, porque él era una persona bastante culta, dentro del término medio era bastante culto, era un intelectual. Y su libro, bueno, como era el estilo de esa época, estamos hablando del año 1500, siglo XVI, eran títulos bastante largos, entonces en realidad el título era, traducido al castellano, librito verdaderamente dorado, o sea, importante, no menos beneficioso que entendido sobre el mejor estado y la nueva isla de Utopía. En la edición que vamos a emplear, que es de 1964, es una actualización de traducciones que hubieron en español en el siglo XVI, XVII. Entonces, no es que vamos a leer en castellano antiguo, sino ya lo leemos en el castellano actual, pero el traductor hace una introducción que un poco no corresponde a una interpretación que leyendo directamente a Tomás Moro. Por ejemplo, el adecuador del castellano moderno es: todo el mundo habla de este librito, pero son poquísimos los que lo han leído. Yo solamente hice una prueba de entrar a una distribuidora de libros y encontré más de 17 ediciones actuales del libro en venta. Entonces, si hay tanta oferta, quiere decir que hay una correspondiente demanda, porque no está saturado el mercado, porque veía cuáles eran las existencias y en algunas ediciones quedaba un libro en venta en esa distribuidora por internet. Entonces, pongo eso de que son poquísimos los que lo han leído. Y más aún, en una organización católica, a la cual tengo amigos, como es el Opus Dei, tengo entendido que José María Escrivá le encantaba la figura de Tomás Moro. Tanto así que él decía que si Tomás Moro hubiera nacido a partir de la fundación del Opus Dei, hubiera sido un excelente miembro del Opus Dei, ¿no? Y en cierto modo una recomendación a los jóvenes en el Opus Dei era leer Utopía. Y conozco varios jóvenes de ayer y que he conversado con ellos y que han leído Utopía y está en la cultura de ellos el comentar este libro. Entonces,
Ahora, otra de las cosas que dice el autor es, tiene un sesgo un poco que no es de todos, ¿no? Tiene una interpretación de la época del Renacimiento, de la época del Imperio, con Constantino, su conversión en el siglo IV, el desarrollo de la Iglesia en esos siglos hasta la Edad Media, que en realidad es una interpretación de él, de una corriente histórica que no acepta eso. Y más bien me extrañó que el que hace la introducción mencione que hace un paralelo. Dice, Tomás Moro edita este libro un año antes que Lutero clave en la famosa catedral de Wittenberg las 95 tesis. Y dice, ahí hace unas comparaciones con un tufillo favorable a la rebelión protestante. Lamentablemente, ese es el que tenemos. Y luego dice que también yo conozco de alguna manera a Aristóteles, y dice así, estoy seguro de que Aristóteles habría encontrado este proceder perfecto. ¿A qué se refiere? A que los poderosos de esa época, en monarquía, gobernaban contra el pueblo, bajo el sufrimiento del pueblo, contra los intereses del pueblo. Eso no es el pensamiento de Aristóteles, porque Aristóteles estableció que habían tres formas legítimas de la precisamente Loro describe una en república, monarquía, y Aristóteles además establece que hay formas ilegítimas de gobierno, que la monarquía se puede tergiversar y se vuelve tiranía. Precisamente Tomás Moro habla en esa línea doctrinal de Aristóteles cuando dice que hay castigos que se castigan con la pena de muerte en su república ideal y otros con la esclavitud. Que la esclavitud no es compraventa de personas, es castigo a personas que han cometido graves delitos. Y que los príncipes, los 4 príncipes que se eligen en su república, son vitalicios, salvo que tengan inclinaciones a la tiranía. La expresión tiranía es aristotélica. Entonces, me parece a mí, quiero entonces de establecer esta introducción, que ustedes la verán, no voy a mencionar más, termina con, parecería un seudónimo, Rovirosa, pero no, es un personaje que existió, Guillermo Rovirosa, fue un dirigente obrero español. Segundo, hay otra presentación del libro que es por Francisco de Quevedo, el famoso escritor. Francisco de Quevedo es contemporáneo a Tomás Moro, y él conocía su vida y tuvo noticias de su muerte. Y entonces como el libro se escribe en latín, se traduce al inglés y se lo lleva a un español de Inglaterra hacia España, y ahí se edita en español, entonces Quevedo hace en el año que vive esta introducción. Es muy interesante. Dice, el libro es corto, escribió poco, pero dijo mucho. Era un poco los giros irónicos que tenía Quevedo, ¿no? Luego hay una reproducción, la tercera, antes de que comience el libro, ya hay una introducción de un notario del Santo Oficio, donde dice que ha examinado, ha expurgado el libro, dice quién lo tradujo al español, que fue Jerónimo Antonio de Medinilla y Porres, fue el traductor del inglés al español, la primera traducción, que es la que se actualiza a través de esta edición, y dice así, puede y debe imprimirse sin escrúpulo, ni sospecha de mala doctrina. Así fue en
en el año 1637, siglo XVII, aprobada por la Iglesia, por la Santa Inquisición, la edición de este libro. Y con esto termino estas tres presentaciones y hacemos una pausa.